Buenas noches, soy William Castillo. Bienvenidos y bienvenidas a este TV Foro especial por Venezolana de Televisión y en Cadena Nacional de Radio y Televisión. Hoy, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, continuamos presentando al país esta serie de documentales que narran la historia oculta del golpe de Estado del 11 de abril contra el presidente Chávez y que sirven para reflexionar en estos momentos particulares cuando también se intenta dar un zarpazo a la democracia venezolana. Vamos a ver sobre este programa lo que dijo el presidente Nicolás Maduro esta tarde. La gesta de liberación que han vivido nuestros pueblos desde el año 2002 hasta nuestros días quiere ser revertida en los últimos meses del nefasto gobierno de Barack Obama. Hoy vamos a pasar otro documental a las 8 de la noche en TV Foro, en Cadena Nacional, para crear conciencia patria, conciencia de paz. La revolución no será transmitida, se llama. ¿Ustedes lo han visto? Lo vamos a pasar para que lo vean todos. Bueno, como dice el presidente Nicolás Maduro, estamos en Cadena Nacional de Radio y Televisión y veremos a continuación La Revolución no será transmitida, un documental de los cineastas irlandeses Kim Bartlett y Donacha O'Brien. Se trata del único documental que registró en tiempo real la historia íntima que transcurrió en el Palacio de Miraflores entre el 11 y el 13 de abril del año 2002. Verán ustedes aquí tanto los momentos de tensión, la amenaza y el chantaje contra la vida del presidente Chávez, que forzó una falsa renuncia, así como el vergonzoso festín del poder al que se entregaron los sectores golpistas durante las breves horas del régimen de Pedro Carmona. Aquí también se muestra de forma inédita la respuesta popular en las calles, la extraordinaria lucha del pueblo por recuperar a su presidente y a su gobierno. Volvemos a advertir a los padres, madres y representantes sobre algunas imágenes, son muy pocas, pero que no son aptas para niños, niñas y adolescentes. Así que hoy veremos en transmisión conjunta de radio y televisión este documental, La Revolución no será transmitida, y luego al terminar el documental saldremos de la cadena nacional y los invitaremos a seguir el análisis del tema a través de Venezolana de Televisión. Y vamos a estar conversando con Blanca Cao, comunicadora popular, dirigente social de La Revolución, y con el analista Gustavo Borges del Grupo de Investigación Misión Verdad. Así que, sin más preámbulo, pues, les recuerdo también que tenemos una etiqueta para las redes sociales. La patria triunfa en paz. Podemos comentar también con esta etiqueta esta transmisión en las redes sociales. Invitamos pues a toda Venezuela a ver La Revolución no será transmitida, de Kim Bartlett y Donacha O'Brien, y luego a reflexionar juntos aquí en este TV Foro especial por Venezolana de Televisión. Como en casi toda la América Latina, venía galopando el proyecto del neoliberalismo salvaje, que hay una mano invisible, el mercado que todo lo arregla. Mentira, mentira.
1000 veces mentira. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. He tenido que aguantar las más grandes presiones internacionales, pero no me importa nada. Si algún día me toca bajar al quinto infierno para defender al pueblo bolivariano de Venezuela, pues me iré al quinto infierno a defenderlo de Mandinga. In Caracas, Venezuela today, violence as a means to an end. Venezuelan President Hugo Chavez was forced from office after a controversial 3-year term. Following a military coup, Venezuela is apparently under the control of the army. The fate of Chavez himself remains unclear. The Chavez reign was controversial from the start. He was critical of the U.S. and a close friend of Fidel Castro. President Chavez has had a rule that has been controversial and has not met with widespread popular support within Venezuela or with among his neighbors, and certainly in the United States with President Bush. Has already led to the end of an oil production strike, leaving the United States hopeful that a new government will help stabilize Venezuela's oil industry, the world's 4th largest exporter. Siete meses antes del golpe habíamos llegado a Venezuela para filmar un documental sobre el presidente Chávez. Queríamos conocer al hombre detrás del proceso revolucionario que se estaba desarrollando en Venezuela. En el 98, Chávez fue elegido por una mayoría abrumadora. En un país tan rico en petróleo, pero donde la mayoría vivía en pobreza, y un país de enorme importancia para los Estados Unidos, Chávez se había destacado por su nueva visión y su estilo único. ¿Te queda? ¿Ah? Inspirado por el libertador Simón Bolívar, Chávez ahora quería liberar a Venezuela de una nueva forma de dominación, la del neoliberalismo impuesta sobre Latinoamérica por Washington. Disfrutaron un poco, tú estás con todo. Adán, que me pegó su... Los sectores empresariales que están ahí cerca de nosotros, Berejabad, todo lo de Fede Industria. Bueno, correcto. Bueno, hermano, mira lo que dice esto aquí, ¿no? Elogio de la globalización. Esto es un francés, yo lo conocí por allá en París. ¿Qué significa mundialización? ¿Existe una única manera de globalización? ¿Quiénes son en realidad los mundialistas? No podemos permitir que sean denominados mundialistas aquellos que pretenden, por encima de todo, someter al mundo a su propia codicia, y antimundialistas aquellos que se oponen a sus designios. Imagínate. Como la gente no se va a dejar, el neoliberalismo conduce a una polarización. Pero los neoliberales son antimundialistas, van a acabar con el mundo. Claro, porque polariza. No, y además acabar con el mundo desde el punto de vista real. Gracias, amigo. Ahí está escrito. El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer. Chávez fue democráticamente elegido en el 98. Gran parte de su apoyo venía de las clases humildes que representaban el 80% de la población.
Venezuela es el cuarto país productor de petróleo en el mundo, pero solo una minoría había beneficiado de los ingresos. Chávez había prometido redistribuir la riqueza y hacer participar al pueblo en el proceso político. Y el regreso para amarla contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá, vamos a hacer cuento, vámonos para allá, vamos a hacer cuento, vámonos para allá, vamos a hacer cuento. Presidente, tómalo en cuenta. Mira qué Un valor de nuestro territorio. Claro, y tú la metes tu hijo. Mi hijo. Ese era un niño que se cargó ahorita ahí que estaba pidiendo la boda. Y mírelo 20 años después, presidente. 20 años no es nada. Y lo que me falta, por usted también ha luchado, no tiene idea. Apoyándose en una nueva constitución aprobada por referéndum, Chávez veía como su responsabilidad la concientización de los venezolanos. Por allá por los años 60 comenzaron a repartir tierra y títulos, pero nada de crédito, ni de apoyo técnico. Bueno, ¿y qué pasó con los campesinos? No llegó al campesino los beneficios del petróleo y de la riqueza nacional. Pues bien, eso ahora no puede ocurrir de nuevo, y ese es uno de los principios que están contenidos en la Constitución revolucionaria y bolivariana. Pero para eso hace falta la organización popular. Estos muchachos es el equipo nuestro que anda con el presidente. Ya esto me lo llevo yo. Yo le mandé un poco de estos votos y una carta y no se la han entregado. Hablando conmigo es como si estuviera hablando con él. Haga favor y la lea en silencio ahí para ver si está bien. ¿Qué pasó, mi reina? Bueno, yo pasó que yo quiero hablar con él personalmente, porque yo hablando con él me entiende. ¿La dirección está completa aquí? No. Dime la dirección. Cuatro esquinas. Yo vivo en Las Malvinas. Barrio Las Malvinas. Barrio Las Malvinas. Como parte de su misión de educar y su promesa de formar un gobierno accesible al pueblo, Chávez tenía un programa de radio y televisión todos los domingos, en el que el que lograba comunicarse podía hablar directamente con el presidente. Sí, tenemos en línea a Lucrecia Jaimes, desde Los Teques. Adelante, Lucrecia, el presidente te escucha. ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí, aló. Señor presidente. Lucrecia, dime, hola. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, mi problema es el siguiente, es un problema agrario, señor presidente. Ajá, dime. Me interdictaron para quitarme las tierras de la parte donde yo estoy y quiero su ayuda. Bueno, Lucrecia, cuenta. También allí hay unas tierras que nosotros queremos, señor presidente, donárselas a usted para que se hagan beneficio para la comunidad. Mira, Lucrecia, bueno, muchas gracias por tu intención y que forma parte del espíritu de solidaridad que se está despertando por todo el país. Existían otras razones por su popularidad. No era blanco ni venía de la clase alta que siempre había gobernado. En el 92 intentó dar un golpe de Estado contra un presidente hoy demandado por corrupción. El golpe fracasó y Chávez pasó 2 años en la cárcel, durante las cuales creció su popularidad. 2 años después de su elección, Chávez tenía a poderosos enemigos, entre los que tradicionalmente habían gobernado el país y quienes aún tenían un gran poder económico. Hasta luego, muchachos. Aunque el estilo sencillo de Chávez le era natural, ese contacto personal era importante para fortalecer el apoyo de sus seguidores, tanto fuera como dentro del palacio. Como militar, entendía instintivamente cómo ganar la lealtad de las tropas. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, atención presente.
Sí, son bastante, le dan muchos papelitos. Me llama mucho la atención. Todo esto es de la visita que hizo el señor presidente a la parroquia del Valle. Todo eso se procesa. Eso para nosotros eso es una carta, independientemente del tamaño de la carta. O sea, llegan a diario entre 200 y 300 cartas. Deseo un empleo y me gustaría trabajar en una escuela pública. Que Dios lo bendiga, presidente. Pido por favor que me ayude con unos bloques de arena, cemento, vigas, cabillas, que quiere arreglar su casa. Nuestra meta es que esta dulcería de Yalí se extienda con el mercado del dulce. Esos son microcréditos ya. Sí. Instrumentos necesarios junto con el trabajo comunitario. Para un segundo ahí para hacer un comentario, fíjate. En muchos otros pueblos. Y esto es válido para todos. Yo me he puesto a hacer una encuesta de ustedes que viajan para el interior y les pregunto, mire, ¿cuántos programas fuiste? No, que pasé 2 días por allá. ¿Fuiste a la televisión? ¿Fuiste a la radio a decir algo? ¿Convocaste una ruedita de prensa con los 4 periódicos de allá, bien planificada? ¿Repartiste materiales a los periodistas? Es un problema gravísimo de la revolución. No comunicamos, no sabemos comunicar. ¿Ah? Los logros. Sí, los logros, los planes que están en marcha, incentivar a la comunidad, llamarlos a cooperar y mostrar resultados tangibles, porque lo que todos los días aparece por la prensa es, bueno, que el país se está hundiendo, que aquí no hay gobierno, y manden a alguien adelante, que coordinen, que ustedes llegando, voy para la radio de una vez. Aquí llegó el gobierno revolucionario, la revolución bolivariana, y en la mañana se paran temprano. Televisión local. Eso neutraliza la gran campaña de los grandes medios. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto. Hasta el próximo jueves. En el pasado, los medios venezolanos habían sido víctimas de censura por parte de gobiernos anteriores. Desde la llegada de Chávez existía total libertad de expresión, pero lo que más nos sorprendió era que aunque cada día transmitían barbaridades, estaban clamando que no había libertad de expresión. Los grandes medios de comunicación venezolanos, los cuales forman parte de poderosas corporaciones, estaban entrincherados en una batalla abierta contra el presidente Chávez y su gobierno. El presidente contraatacaba a través del único canal al que tenía acceso, Canal 8, el canal del Estado. Me lo lleva para allá, ¿no? Por más que te tongone. Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa. Y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de 1 mes y medio, casi 2 meses, Dios mío, por la paz. Que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no. Así no. Miren estos niños estaban vivos ayer, estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. No se puede decir que fue un error. Porque es un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de 1 mes. Aquí lo dije. No se puede responder al terror con más terror. Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. We have been concerned with some of the actions of
Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. Venezuela siempre había sido una fuente estable y barata de petróleo para los Estados Unidos. Con su decisión de ejercer más control sobre PDVSA y de fortalecer la OPEP, Chávez estaba enfrentando a los intereses de Washington. President Chavez is consorting with narco-terrorists in Colombia. Yo tenía un recuerdo de la infancia que era terrible para mí. Estaban peleando mi abuela y mi mamá. O sea, a mi mamá la estaban regañando, pues. Es que tú eres así porque tú estás enrasada de ese asesino que era tu abuelo. Era tu abuelo, era un asesino. Y una vez llegó al pueblo no sé qué y bueno, y mató a todos. Los mandó a matar a todos y les cortaban la cabeza con un machete. Ese abuelo tuyo era un asesino, por eso es que tú eres así, de alzada. Entonces yo, oye, un abuelo asesino. Entonces a mí me entra como una angustia del abuelo. Y yo me fui a buscar al abuelo. Una vez en Ospino, donde él nació, donde creció y donde mató a un hombre, mató a un coronel, porque, como dicen en el llano, embarrigonó a Petra. Él embarrigonó a Petra. Y no respondió por la barriga. Había muerto el coronel Pedro Pérez Pérez. Y el muchacho de 16 años lo mató al coronel para salvar la honra de la familia. Y se fue huyendo. Eso fue en 1890 por ahí. 90 y tanto. Y huyendo, entra en una revolución. Niño todavía, tenía 17 años, 18 años. Eran revolucionarios que se fueron a los montes a caballo con lanzas y machetes a pelear por una república, por el sueño de aquel Bolívar que estaba pendiente todavía. Ese era mi abuelo. Va la guerrilla revolucionaria. Con el cogollo, la manta. Cobija con pelo de guama. Pelo de guama, un sombrero. 45. Y canana. Nube de tabaco y nube. Relincho y susto de garza. Madrugadita de leche bajo la noche ordeñada. La lluvia. Llanero alzao. Canto, silencio y canto. El guerrillero va adelante cantando. Rumbo de asombros, los 40 caballos. Así que yo conseguí esa huella en el tiempo y en el espacio. Y eso me dio mucha energía. Me dio mucha energía. Me da mucha energía, ¿no? Y además, bueno, ya estoy seguro que no fue un asesino. Como decía mi bisabuela, que en paz descanse, Marta Frías. Claro que lo decía porque estaba confundida, ¿no? Era lo que decía la gente. Lo que decían algunos, que era un asesino. Era un guerrero, pues. Era un guerrero. Rompen las cadenas de vil esclavitud, oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas temblar, viva la libertad. Hasta la victoria siempre, y en aras de unidad. Después de años de corrupción y de represión, Venezuela estaba viviendo ahora una explosión de actividad y participación política. Tanto los a favor de Chávez como los en contra habían empezado a organizarse. Los a favor se estaban organizando en círculos bolivarianos, grupos comunitarios que se empeñaban en solucionar sus propios problemas a través de la organización popular. Yo nunca en la vida había votado. Cuando el presidente Chávez salió a la luz, abrió nuevas expectativas. Entonces nosotros decidimos, bueno, vamos a votar por él. La política para nosotros era que un grupo se hacía rico mientras el otro grupo pasaba hambre. Y por eso no llegaban los recursos. Pero ahora sí queremos saber de la política porque nos interesa muchísimo la política, porque la política que estamos viviendo ahorita es democrática y participativa.
a ese señor que nos dijo, primero hay que leer, hay que saber lo que se está leyendo. Me explicaron qué es la Constitución. Improvisando, estamos improvisados. Aquí en el negocio, todas estas cosas, pues estamos enseñando también a que aprendan a leer la Constitución, a cómo se lee la Constitución, pues cómo se analiza la Constitución. Con los otros gobiernos que teníamos anteriormente, AD y COPEI, eso, le cerraban la puerta a uno para hablar con ellos. No podía uno hablar porque decían, no podemos, estamos ocupados, estamos en cámara. Era cámara para ellos, pero no era para la pobreza. Que primera vez en Venezuela tenemos un gobierno que es democrático, un gobierno que nos hace participar, un gobierno que es del pueblo. El pueblo no sabe lo que es el sacrificio ni lo que es adquirir las cosas y por eso no le da importancia ni le da valor. Nosotros no vamos a abandonar nuestro país, que es el objetivo de estas personas que quieren que nosotros nos vayamos de aquí y le dejemos este país a gente que no tiene preparación, a gente que no tiene valores y que no ha luchado por obtener cosas. Mientras que nosotros somos personas que hemos luchado por lo que tenemos y no se lo vamos a dejar tan fácilmente. No había miedo, todo el mundo era feliz, se trabajaba, se divertía, se vivía, en una palabra. Para mí una revolución trasnochada, porque eso no es ninguna revolución, y con esa excusa quiere hacer un proyecto continental de comunismo y totalitarismo en toda Latinoamérica y no lo va a lograr. Es importante que ustedes evalúen un poquito los servicios domésticos. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidades de domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos. De alguna forma pasan información. Esto es delicado. Y esto es una de las primeras cosas que uno le enseña cuando maneja armamento. El dedo nunca está en el gatillo y el arma nunca está apuntando a nadie. O sea, es muy delicado, pero hay que estar pendiente que si esa gente viene para acá, no va a venir a jugar y no va a venir a tirarnos piedras. Y vienen algunos con granadas. El pueblo está cansado de pura falacia, Chávez. No queremos dictadura, vete para Cuba, Chávez. El pueblo está cansado y el pueblo no puede contigo. ¿Qué tanto, Chávez? Por favor, no tienes ojos para ver, no tienes oído para oír. En el pasado, los enormes ingresos del petróleo solo habían beneficiado a una minoría. Aunque PDVSA había sido nacionalizada, seguía siendo dirigida como una empresa privada por los que tradicionalmente habían gobernado el país. Chávez había prometido redistribuir los ingresos del petróleo al resto del país, pero para lograrlo tenía que romper el control de la élite sobre la empresa petrolera. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor, porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. En febrero del 2002, Chávez anunció que estaba poniendo a un nuevo presidente al frente de PDVSA. La guerra había empezado. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. Los medios privados empezaron una campaña llamando a la gente a manifestar y tratando de decir que Chávez estaba atentando contra la libertad de los venezolanos. He wants us to become a Cuba. He wants this to become a communist. There is no doubt about it. Al frente de la oposición había dos figuras muy públicas: Carmona, presidente de la Federación Patronal Venezolana, y Ortega, presidente de la CTV. Ambos viajaron a Washington para reunirse con funcionarios de la administración de Bush para discutir del presidente Chávez. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez
and the State Department may say this, probably doesn't have the interest of the United States at heart. I'm sure that all of us are going to be watching very closely to see what goes on in Venezuela and with President Chavez in particular. De repente en Venezuela, al parecer, algunos generales compartían las preocupaciones de la CIA. El 10 de abril, uno de ellos apareció en todos los canales con un mensaje para el presidente. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto, usted váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir por ello. Muchas gracias, señores. Bueno, las declaraciones del general Néstor González vienen a reconfirmar que Hugo Chávez es agente al servicio de Fidel Castro y de la guerrilla colombiana. El mismo día, después de 3 días de paro, la oposición llamó a una marcha hacia la sede de PDVSA. Lo que los manifestantes no sabían era que formaban parte de un plan conspirativo. Temprano en la mañana del 11 de abril, la oposición salió a marchar. Mientras la marcha opositora se dirigía a la sede de PDVSA, miles de chavistas se habían reunido frente al palacio para expresar su solidaridad con el gobierno. En la sede de PDVSA, los líderes de la oposición habían decidido, en violación de la ley, cambiar la ruta de la marcha. El plan ahora era de llamar a los miles de manifestantes a marchar hacia el Palacio de Gobierno, donde se encontraba el presidente Chávez. Que este río humano marche hacia Miraflores contundentemente para sacar a este traidor. ¡Chávez, maldito! Dijiste que me iban a suspender las garantías, perro. Señor Ortega, es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores. No busque usted una confrontación. Nosotros no vamos a caer en provocaciones, pero usted está provocando. Estábamos frente al palacio cuando llegaron rumores de que la marcha opositora había cambiado de rumbo y el ánimo cambió en la calle. Aquí tenemos una conspiración, pero esa conspiración es del imperialismo norteamericano. Hay todo un programa de la CIA. Lo peor de todo son los medios de comunicación que se han prestado para todas estas campañas de la guerra sucia que están haciendo. La marcha se estaba acercando y algunos grupitos en la vanguardia se veían muy agresivos. Con tanta gente concentrada frente al palacio, una confrontación parecía inminente, y a eso de las 2 vimos llegar a la marcha opositora. Los militares habían salido a formar un colchón entre los dos grupos. Habíamos vuelto frente al palacio cuando de repente empezaron unos disparos. No se sabía de dónde venían los disparos, pero casi todas las víctimas tenían tiros en la cabeza. Y en medio de la confusión nos dimos cuenta de que había francotiradores.
Algunas personas dentro de la concentración de chavistas estaban armadas y empezaron a disparar en la dirección de donde parecían venir los disparos. La cámara que estaba en este edificio perpendicular a Miraflores, esa era una cámara de Venevisión, y ellos capturan las imágenes cuando desde el puente disparan. Ahora, no sabemos realmente, presumimos que dispara contra la manifestación, pero no vemos. Ahora, sí se ve que esa gente que está en el puente se está agachando, se está cubriendo presumiblemente de disparos que les está llegando. Ahora, nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a priori condenamos y se manipuló y esas imágenes se repitieron una y otra y otra vez para decir que el chavismo había asesinado o era el principal culpable de la masacre de Caracas. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola. La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. Lo que las televisiones no transmitieron fue esta toma donde se ve claramente que en la calle abajo no había nadie. La marcha de la oposición no había tomado esta ruta. Utilizaron las imágenes de la gente disparando para decir que los chavistas habían disparado contra la marcha y con esa manipulación se culpó a Chávez por las muertes. Lo importante es que ahora el presidente de la República asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor costo. Coroneles, oficiales, suboficiales profesionales de carrera, tropas profesionales, tropas alistadas. Ustedes están en los cuarteles y por conocer la Fuerza Armada, están viendo la televisión para saber qué hacer. Aprovechen este mensaje, piensen y tomen la decisión correcta. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Control. En el palacio había mucha confusión. Nadie sabía lo que estaba sucediendo ni en qué información creer. Chávez estaba reunido en su despacho con miembros de su gabinete. Hola, Ramón. Llegó la información de que ya los escuadrios cerraron el canal 8 y que no pueden entrar técnicos de nada y no ha llegado el apoyo de la Guardia Nacional todavía. ¿Cómo haríamos para averiguar si eso es cierto, Ramón, para yo informarlo aquí? Es información que no está confirmada. Dicen que un comando de la Guardia desafecta al gobierno, intentó tomar el canal 8 o la tomó, no sé. A eso de las 9 de la noche, los ministros empezaron a transmitir en vivo desde el palacio a través de la unidad móvil del canal. Ahí está escuchando a través de Venezolana de Televisión. Mira, Pablo, Carlos, pendiente. Gracias. Da la hora. Estamos en el Palacio de Miraflores. Estamos transmitiendo en vivo. La hora. A las 9:20. 9:20 de la noche. Oficiales que pueden estar confundidos por este tipo de información de bandidos de la información. Fueron ellos los que nos masacraron a nosotros. Minutos después, tumbaron la señal. Director, ven acá rápido. Antonio. Estábamos ahora aislados del mundo exterior. La única fuente de información eran los medios privados. ¿Qué informes tienen de las distintas guarniciones del país? Bueno, mire, todo está controlado. Lo único que nos queda es el pequeño reducto
que, como es obvio, tiene que brindarle seguridad al señor presidente de la República en Miraflores, y nosotros no queremos, por supuesto, ningún derramamiento de sangre entre hermanos de la Fuerza Armada. Veíamos por televisión que el palacio estaba rodeado de tanques. A pedirles nuevamente al grupo de personas que están protegiendo al presidente de la República para que no opongan ninguna resistencia. Vamos a hacer una entrega pacífica, una transición pacífica. Ya todo el país, todas las guarniciones están plegadas a esta acción que han tomado las Fuerzas Armadas Nacionales. Vamos a entrar. A eso de las 10, representantes del alto mando militar llegaron al palacio para exigir la renuncia del presidente Chávez. No nos dejaron entrar al despacho. Un poco más tarde, el ministro de la Secretaría salió de la oficina del presidente. Chávez se había negado a firmar la renuncia y los generales lo estaban presionando con amenazas de que iban a bombardear el palacio. La CIA está detrás de todo esto, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Nosotros veníamos diciendo, tenemos documentos, con 19 pasos un golpe de Estado. Los adversarios eran muy poderosos y no tuvimos tiempo de medios de comunicación, no organizamos una política comunicacional. La historia no lo pueden destruir. La mayoría de los civiles habían sido evacuados y solo quedaba ahora un pequeño grupo de civiles y militares leales. El ambiente se estaba volviendo más tenso. A eso de las 3:30 de la madrugada, la ministra del Ambiente salió con la noticia que el presidente Chávez había decidido entregarse para evitar un derramamiento de sangre, pero no iba nunca a renunciar. Sí, porque políticamente que quede en evidencia que esto fue un golpe de Estado. No es que él renunció, pero el presidente no renunció. Okay. No renunció y entonces va preso, porque es un golpe de Estado. ¿Qué? Que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo. Sin saludarlo, les agradecemos. La situación está crítica, es lo que se vaya. Minutos antes de que se venciera el plazo de la amenaza de bombardear, se llevaron al presidente Chávez preso. Presidente, volveremos, no joda. Esta vaina es la final. Que no nos hemos ido. Así es, allá los carros. El pueblo está con el presidente y lo va a venir a apoyar y tú vas a ver. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez, y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición. Una hora más tarde, Venezuela amaneció con un nuevo régimen y un extraordinario programa de televisión en el que todo fue revelado. Buenos días, tenemos nuevo presidente.
debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión. Gracias medios de comunicación. ¿Qué sucedió antes de eso? El pronunciamiento del general González a través de los medios de comunicación, y podemos decir lo que fue desde tu casa. No, tú estabas en mi casa, perdona, porque me fuiste a llevar una foto de información que yo saqué aquí mismo. Vamos a estar claro, tú me dio nada, yo soy periodista. Sí, hicimos un video desde la casa de Napoleón. Cuando nosotros decidimos que el general Néstor González saliera a la luz pública, era porque Chávez se iba a Costa Rica. Y nosotros teníamos que tener a Chávez en Venezuela. Y entonces ese pronunciamiento del general González hace que Chávez no vaya a Costa Rica, se queda en Venezuela, y ahí es cuando nosotros activamos el plan definitivo. ¿Cuál era el plan? El plan original era, previo apoyo masivo de la sociedad civil, al llegar al punto máximo de ese apoyo de la sociedad democrática en general, pasar al empleo de la Fuerza Armada. En el palacio del que habíamos huido horas antes, estaban ahora los golpistas, celebrando con sus aliados. El nuevo gobierno de Venezuela no es un gobierno militar. La Fuerza Armada se adhirió al nuevo gobierno que ha nacido limpiamente de los ciudadanos venezolanos. Mientras los generales se instalaban en el despacho presidencial, los guardias de honor en sus boinas rojas, quienes ayer servían al presidente Chávez, estaban ahora, oficialmente por lo menos, a la orden de Carmona. Yo creo que el presidente Hugo Chávez tiene que ser juzgado conforme a las leyes de la República y a las leyes internacionales, no solamente por la violación de los derechos humanos, de la conculcación de los derechos de la libertad de expresión. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Te queremos, Pedro! Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Producto de este amplio mandato que recibiéramos del bravo pueblo venezolano, que constituyó más que un referéndum, asumimos pues con un sentido claro de confianza y de apoyo de todos los sectores de la sociedad este compromiso. Que aquí hay una dictadura, eso es lo que está pasando. Que aquí no queremos dictadura, aquí queremos democracia, más nada. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato. Porque si esto es democracia, debe dársele respeto a las leyes. Quiero además invocar la comprensión de la comunidad internacional de que este es un proceso de profundas raíces democráticas para que nos ayuden. En 3 años
que gobernó el presidente Chávez, nunca lo reprimieron como ahora. Mira para allá. Soy chavista, yo lo saco por él. Soy chavista, no me pare. Aquí no queremos ningún coño de su mano, aquí queremos a Chávez. Queremos a Chávez. El país se encamina rápidamente hacia una recuperación de su normalidad institucional. Mira, ya va. Let me share with you the administration's thoughts about what's taking place in Venezuela. We know that the action encouraged by the Chavez government provoked this crisis. The Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed, peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. That is what took place, and a transitional civilian government has been installed. Ahora mismo nuestro compañero Pedro Guerrero nos tiene información desde las afueras de la Embajada de Cuba, aquí en Caracas. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Miren, señores, los que están ahí adentro, Diosdado Cabello y su combo, ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua. Les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Se están tratando de cortar estos cables para dejar sin luz la Embajada de Cuba. La censura se implantó desde el viernes en la mañana cuando se nos dice por primera vez que no estaba permitido que apareciera en pantalla de ese momento en adelante ningún personero del chavismo. Cero chavismo. Exministro del Interior y Justicia, están esposando al exministro del Interior y Justicia, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, el hombre que hasta ayer... Y me dicen, esta es la línea, yo tengo la línea directamente con el dueño del canal, y acatas la línea o te vas. Me parecía antiético y así se lo dije, o sea, eso va contra mis principios, y yo inmediatamente renuncié. Vimos toda la información por aquí, es completamente normal, la gente está al parecer durmiendo y todo está muy tranquilo. Aunque los medios venezolanos no estaban transmitiendo nada de lo que estaba sucediendo en el país, miembros del gobierno de Chávez lograron comunicarse con medios extranjeros para informarle vía cable al pueblo venezolano que el presidente Chávez no había renunciado y que lo tenían secuestrado. Que salgan a la calle, no nos tapemos los ojos, no se escondan, este es el barrio, esta es la ciudad, somos todos. Chávez no ha renunciado, el único argumento con el que lo pueden sacar a él de la presidencia es con un referéndum, eso está marcado en la Constitución Nacional. Él no ha renunciado, lo tienen secuestrado. Desde que se lo llevaron preso 2 días antes, no se sabía nada del presidente Chávez. Esa mañana en Caracas, el ambiente era electrizante. A pesar de la represión policial, la gente había decidido marchar hacia el palacio para reclamar sus derechos constitucionales. Grandes cambios en la vida nacional venezolana. En menos de 24 horas, un nuevo líder, un nuevo régimen y nuevas políticas. El recién instalado mandatario interino de Venezuela, Pedro Carmona, dice que inaugurará una nueva era para el país. El nuevo régimen venezolano se apresta ahora a desmantelar algunas de las políticas de la República Bolivariana de Hugo Chávez.
queremos otra dictadura. Ayer emitieron a Venezuela. Eso fue lo que pasó ayer. Nos demostraron lo que aquí está pasando hoy. Nos violaron nuestra constitución. Con el palacio rodeado de gente, la Guardia de Honor, leal al presidente constitucional del país, decidió actuar. A espaldas de Carmona y con los escoltas leales de Chávez, estaban planificando la retoma del palacio. El plan era envolver el palacio para que pareciera un plan de defensa debido a la cantidad de gente fuera. Una vez reforzados los puestos, dieron la señal y se tomó el palacio. Algunos miembros del gobierno de facto fueron capturados, pero Carmona y los generales lograron escapar. Mientras los guardias aseguraban el palacio, los ministros del legítimo gobierno habían sido avisados y empezaron a llegar para tratar de reformar el gabinete. Estamos esperando. William Lara, que se dice. Pásalo para acá. Los ministros y los periodistas, por favor. Los oficiales, pongan guardia aquí en la puerta, por favor. Mucha gente aquí para... Caballero. Pasé a la clandestinidad. Estaba en la clandestinidad ya, pero volví otra vez a la legalidad. Qué bueno. Todos son ministros. No hay un gobierno provisorio, el presidente es Chávez. Ellos no lo aceptan, no lo han declarado todavía. Y el presidente está detenido, nadie lo ha visto. Lo tienen allá, llegaron unos sacerdotes, entraron, pero hay informaciones vagas a la gente que está allá en Norchila. No está claro la situación del presidente. Pero periodistas Hay un oficial que estuvo con él hoy, que lo vio, un oficial de la Marina. Mira, te confirmó que está... Aquí más chiquito, pero tranca la puerta, Nelisa. Que hay indisciplina, vale. Bueno, señores, estamos perdiendo el tiempo y eso es lo que nos ha llevado nosotros, es disciplina. Todos los periodistas quieren un minuto. Señores periodistas, muchas gracias por estar aquí. Ya ustedes saben que volvimos a tomar poder, pero hay que defenderlo con actividad y eficiencia. Entonces, actividad y eficiencia obliga a organización. Van a coordinar su actividad con una persona. ¿De acuerdo? Cosa que va a ser tú. ¿Puedes serlo tú? Le explico un momentico. Yo estoy aquí desde que usted llegara aquí hace rato. Yo estoy desde muy temprano aquí. ¿Cómo? Pero cuando usted dice coordinar no entiendo. Bueno, entonces hazlo tú, pues. No importa, es alguna persona. No, es que no podemos estar así, hermano. Si no hacemos una rueda de prensa y lo organizamos, ustedes nos esperan afuera. Pero ¿cómo así? No estaba tranquilo esperando. Hermano, porque no se puede estar... Esto es un desorden. No es así. No te das cuenta que es insoportable. Si es que nos coordina entonces, pero sabe un poquito cómo se manejan los medios. Aunque el palacio estaba ahora en manos de los hombres de Chávez, los medios privados no estaban transmitiendo nada de lo ocurrido. Era de importancia vital
reinstaurar la señal del Canal 8 para informarle al país que el palacio había sido retomado. Tenemos gente en el 8 tenemos rodeado de gente y está una isla militar adentro, yo le echo bola ahí con uno. Tenemos un problema, tenemos el problema técnico del 8. Hay que llamar a esta muchachita técnico. Si agarramos el 8, resolvemos el problema. Micrófono. Vamos, cuando quiera, doctor. En mi carácter de fiscal del Ministerio Público, estamos en este momento notificándoles formalmente que el Ministerio Público les garantiza a ustedes, con la representación de la Defensoría del Pueblo, los derechos que ustedes tienen como ciudadanos. Señor Carmona, ¿dónde se encuentra usted en estos momentos y cuál es la situación en el Palacio de Miraflores? Como usted bien sabe, se han presentado algunas manifestaciones en respaldo a Chávez en el día de hoy. ¿Qué opina usted al respecto? Pues mire, aun cuando ha habido algunos focos, el control es ya total. El país se encuentra en un estado de normalidad y de control. Le explico y le agradezco la oportunidad para desmentir la mentira que está propalando el ciudadano Pedro Carmona Estanga, quien acaba de decir en CNN que él tiene control del Palacio de Miraflores aquí en Caracas. Yo soy William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, y le estoy hablando desde las oficinas del Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno ubicado en la capital de Venezuela, Caracas. A ver, Darío, le escucha William Lara, presidente de la Asamblea Nacional. Yo se lo aguanto. Acá estamos. Darío Arismendi, salúdelo. Darío Arismendi, ¿cómo estás, colega? Te habla William Lara, periodista venezolano, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en el Palacio de Miraflores. El artículo 234 del texto constitucional venezolano establece que las faltas temporales del jefe del Estado son suplidas de manera automática por el vicepresidente de la República. En la ausencia de Chávez, era imprescindible ahora juramentar al vicepresidente Diosdado Cabello, quien se encontraba en un lugar secreto, y los hombres de Chávez salieron a escoltarlo de vuelta al palacio. Los paracaidistas en Maracay se habían alzado, pero el alto mando seguía teniendo el control en el resto del país. Había que convencerles de que el juego estaba perdido. Y ya aquí en Miraflores se cuentan más de 1,5 millones de personas. Hay que verle la cara a eso. Cuidado con que las Fuerzas Armadas salgan ahora a matar al pueblo. Todos los canales están rodeados. Coño, mira, Riaza, tienen ustedes que tener un control. Yo le agradezco, dile a Vázquez Velázquez que me llame. Yo quiero hablar con él, pues yo creo que ahorita lo que impera es que nuevamente, compañeros, aquí volvamos a su punto original y que entonces el presidente decida en un momento determinado qué es lo que se puede hacer. El presidente Chávez. Bueno. Está bien, porque así lo va llevando a angustia. Mira, conteo de ministro para la organización de verdad. La señal, ya estamos al aire con la señal. Estamos saliendo con una cámara y un micrófono. Ahora sí nos enterramos. Muy buenas noches, queridos televidentes. Estamos aquí transmitiendo en vivo a través de Venezolana de Televisión, diciéndole claramente al pueblo que se ha restituido el orden constitucional y que en este momento los ministros están preparando a los comandantes de las Fuerzas Armadas. Se le pide que exista, por favor, recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército, en toda su fuerza. El gobierno existente en Venezuela lo rige el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Desde el momento en que la señal del Canal 8 fue restablecida, comenzaron a llegar llamadas de las guarniciones en el resto del país, donde las tropas y los oficiales se estaban dando cuenta de que habían sido engañados por el alto mando y por los medios. Llegó la información a través de un soldado leal que un avión con matrícula estadounidense había llegado a la isla donde tenían a Chávez. ¿De quién es este avión? Si es verdad que hay un avión con esta matrícula aquí. El problema es el avión. Lo quieren sacar en el avión. Lo quieren sacar en un avión. Sacarlo del país. Sacarlo del país. El vicepresidente había llegado. Era urgente juramentarlo ahora y restablecer el orden constitucional. Hay uno
que juramentaron como procurador, que le estaba comentando como Lina Tamayo. Ahí está abajo. Ahí está abajo. Ajá. Eso se llama... Temprano, que no hay salida supuestamente cuando ellos están en euforia, porque ya el vicepresidente no puede ser juramentado por nadie porque está ilegitimado. No. Pero entonces, al usted juramentar... Y en el supuesto de que el vicepresidente no esté, está el William Lara, que es el presidente de la República. Una persona no puede derogar la Constitución del 93. Más aún cuando la Asamblea tiene un origen soberano. Es votación popular. Ahora, Molina Tamayo pensaba que yo estaba leal, le saqué información. Quieren sacar jefe ahorita en la noche en avión. Estamos tratando de conseguir un avión de la Fuerza Aérea. ¿Para dónde? A una isla del Caribe, ya me confirmaron que Dominicana. Pero no tienen los chips. ¿Pero quién lo quiere sacar ellos? Molina Tamayo, sí. Okay. Eso lo hace después. Vamos a ordenarlo ya. Cuando yo diga y que me garantice eso, estamos al aire. En atención a la falta temporal del presidente constitucional de Venezuela, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República como presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, lo juro. Si así lo hace, que Dios, la patria y el pueblo soberano se lo premie, de lo contrario que se lo demande. Perdón, la inspectoría. Ok. El nuevo presidente juramentado llamó a una reunión urgente en el despacho presidencial. El asunto de la temporalidad de la ausencia. Sigue. Está cerrado. ¿Y quién tiene ya aquí? El presidente Hugo Chávez lo tienen detenido en algún lugar de Venezuela, no sabemos exactamente. Esperamos pues que la institucionalidad se recupera a partir de mi juramentación como vicepresidente provisional, tal como establece, como presidente provisional, tal como establece la Constitución. Ahora, lo que pedimos es quienes tienen al presidente de la República la garantía, el presidente Chávez, la garantía de su vida, la garantía de su estabilidad. Los fregados son nuestros. Pero moca ahí una investigación de bola. Seguridad, tranquilo. Reunión bonita. La primera orden que dio el nuevo presidente fue que salieran a rescatar al presidente Chávez. 3 comandos salieron en helicóptero a buscarlo en la isla. Los oficiales acá, por favor. Por favor, oigan. La Fuerza Armada está con el hilo constitucional. Estamos esperando que llegue el presidente Chávez. Mira, me muestra el video de cuando estábamos saliendo ahí, ¿oíste? Yo no te dije nada porque yo dije, no, ya volvemos.
No tenemos sistema de audio, por lo tanto, necesitamos silencio absoluto para que el presidente se pueda dirigir a la nación. ¿Qué pasó? ¿Fue que se lo llevaron? Se llevaron unas cuantas cosas. Empavaron esto, empavaron. Quiero hacer un llamado, y esto quizás es lo más importante que yo quiero decir hoy. Hoy es domingo ya. Ya. Sí. Domingo, ¿qué fecha? 14 de abril. Yo pues he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía ninguna información, tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues advérsenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta Constitución. Porque esto es un libro para todos, es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas. El Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo, ¿ah? Oye, no se dejen envenenar. No permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea, que te andan buscando. Seguridad, cuidado en el campo, cuidado en la frontera, cuidado donde sea, que van complotando. Peligrosos calvarios de Guatemala, peligrosos calvarios de Nicaragua. We support democracy. We support the community of democracy that exists here in our hemisphere. Clearly, we had disagreements with President Chavez in the past, and may well have them in the future. El presidente que Venezuela pedía, ese tiene nombre Hugo Chávez Fría. El presidente que Venezuela pedía, el presidente que Venezuela pedía, el presidente que Venezuela pedía, ese tiene nombre Hugo Chávez Fría. Señoras y señores, aquí me he presentado y en forma de rap mi talento le he prestado. Para que la gente ya empieza a escuchar, porque a Chávez no lo pueden tumbar. Escucha mi estilo y lo digo duro, aquí improvisando la gente hueca y puro. Que estén pendientes, que ya estén pendientes, que Hugo Chávez Fría es nuestro presidente. Él no aduya, él no ayuda y no da apoyo. Y para ayudarlo, no trae oro. Pero te digo, pero te puedo decir que algo Jeffrey no lo puede detener. Escucha mi estilo que yo le traigo aquí. Es para que tú veas, para que veas que estoy feliz. Con un Jeffrey que nadie lo tumba. Es que a Chávez nadie lo, como lo digo, como lo pienso, vengo yo a cantar. Es para que tú veas que no voy a terminar, porque a Chávez no lo pueden tumbar. Y el pueblo venezolano lo va a apoyar. Aquí te lo digo, buena improvisación. Soy rapero, Rona, tengo corazón. Para la gente que me preste atención, ni quiero a Venezuela porque es mi nación. Porque Hugo Chávez Fría es la historia que se escriba. Porque Hugo Chávez Fría es como Simón Bolívar. Te lo digo para que sepa, escúchame esto. Para que tú veas lo que me sobra el talento. Para demostrarle en la televisión que tengo un corazón, Venezuela es mi nación. Escucha para que vea y me preste atención. Que cuando yo te canto con la improvisación. Hemos regresado de ver el documental La Revolución no será transmitida. Les recordamos que estamos en Cadena Nacional de Radio y Televisión. Y antes de iniciar el debate y presentar a nuestros invitados, Blanca Ecaut, dirigente, comunicadora social. Bienvenida, Blanca. Gracias, Javier. Y a Gustavo Borges, investigador y analista político y de investigación. Antes, de irnos a BTV, vamos a hacer un pequeño comentario, un poco lo que hicimos ayer. ¿Qué reflexión provoca la comparación de ver este documental
de los dos momentos históricos, el año 2002 y el año 2016. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian lo que ya se vivió y lo que pudiera o no vivirse estos días? Lamentablemente vemos a los mismos actores. Es decir, que no hubo ningún cambio, ninguna reflexión, ningún arrepentimiento, además, de esa conducta absolutamente fascista, irresponsable, que pretendió de un plumazo echar por tierra todo un proceso de construcción colectiva como fue nuestra Constitución, que echó además por tierra la historia de un país, quitando a nuestro libertador del salón Ayacucho. Esa actitud de impunidad, de absoluta irresponsabilidad está presente en la dirigencia de la derecha hoy exactamente igual incluso que en abril. Con algunos mismos autores. Sí, gran parte de los actores se repiten y con la misma actitud, sin ningún tipo, esos mismos que dijeron no tuvimos nada que ver en el golpe de Estado, que se lavaron las manos ante toda esa acción criminal, pues hoy vuelven a actuar y con la misma irresponsabilidad, llamando, planificando y generando una situación de violencia. Así que detrás de esta acción, igual que el 11 de abril del 2002, detrás de esta acción está la mano del imperio. Los Estados Unidos, lamentablemente, su dirección política pretende volver a imponer en el continente su poder por encima de la voluntad de los pueblos. Y esta oligarquía, esta derecha en el país, son agentes de una agenda extranjera. Y esa que se aplicó en el 2002 pretende imponerse nuevamente. Gustavo, tu comentario en ese comparativo. Sí, fíjate, yo en principio quiero celebrar, ¿no?, la transmisión ordenada muy, digamos, responsablemente por el presidente de la República, porque, digamos, más allá del análisis que podemos hacer del documental, esto contribuye a la construcción de la memoria histórica del chavismo como fuerza política acá. Digamos, un aspecto fundamental para la construcción de la épica aún en curso del chavismo. Blanca habló de las similitudes entre, digamos, una operación y otra. Yo voy a hablar un poco de las diferencias, ¿no? Si bien las intenciones son las mismas, estamos, digamos, viendo cómo hay mecanismos nuevos muy sofisticados y muy actualizados en el marco de la guerra no convencional que se le aplica a Venezuela. Recordemos que el ensayo de guerra civil que se pretende instalar y que se ha pretendido instalar en todo este tiempo en el territorio está enmarcado entre una de las fases de la guerra no convencional, y que esta dirigencia muy responsablemente oculta las agendas que pretenden extender en el terreno. ¿De dónde viene, digamos, el llamado desesperado de la marcha del 1 de septiembre? Viene de unos fracasos políticos considerables, por ejemplo, como la poca movilización de los últimos llamados, y viene también del incumplimiento de la meta fundamental del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en los primeros 6 meses del año 2016. Posterior a esta desesperación, ellos imponen una marcha además con una violencia verbal muy descriptiva del momento, pero que, digamos, simboliza el desespero de imponer en las principales ciudades del país focos de violencia para instalar un relato que, como bien dice Blanca, se proyecte hacia afuera y permita la instalación de una narrativa internacional, diplomática y política, y fundamentalmente mediática, contra el presidente para permitir la intervención internacional. Bueno, es una muy buena introducción. Yo quisiera, ahorita vamos a despedir la cadena, la transmisión conjunta, la cadena nacional de radio y televisión, pero quisiera ahondar un poquito en esta idea de la guerra no convencional. Eso no le suena a muchos venezolanos, más allá de los sectores politizados, del chavismo, de la discusión política, a veces académica de estos temas. A veces el pueblo venezolano, o una parte del pueblo venezolano, parece estar percibiendo otras cosas. Así que vamos a despedir esta cadena nacional, que hemos visto el documental muy interesante y como testimonio humano muy importante de estos cineastas irlandeses, y ahora vamos a continuar, invitamos a toda Venezuela a que se pase a Venezolana de Televisión para continuar este análisis con Blanca Ecaut y Gustavo Borges sobre estos temas, sobre este tema. ¿Qué reflexión nos provoca ver estos documentales en este momento particular de nuestra patria y de nuestro pueblo? Así que despedimos esta cadena nacional de radio y televisión y los invitamos a Venezolana de Televisión.
culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Bueno, acabamos de salir de la cadena nacional de radio y televisión y estamos ahora aquí en TV Forum Venezolana de Televisión. Les recuerdo que estamos con Blanca Ecaut, comunicadora social, dirigente popular del Partido Socialista Unido de Venezuela, y con el analista Gustavo Borges, para profundizar un poco este tema. Y también les recuerdo que pueden comentar este tema en las redes sociales, así que podemos estar haciendo una interacción sobre estos temas. La guerra no convencional. Para una parte del pueblo parece estar claro que existe una guerra, pero otra gente no ve la guerra. Sí. Parece que la guerra es invisible. Entonces, pudiera estarse dando un fenómeno que parte del pueblo no entiende cuando nosotros le hablamos de guerra no convencional. ¿Cómo explicarle eso y hacer sentir que eso es lo que está pasando, Blanca, Gustavo? Bueno, en primer lugar, cuando decimos que habrá alguna gente que no se entiende, es porque hay toda una intencionalidad a nivel mediático de generar una percepción absolutamente ajena a la realidad. ¿Sí? Crean una falsa realidad, una realidad virtual, mediática, y encubren toda su acción, a diferencia, como resaltaba el compañero, a diferencia del año 2002, donde ellos mostraban su rostro y ponían en la mesa sus planes. Es decir, el llamado, que fueron más honestos. Claro, el llamado a la guerra era abierto, ponían todo su cara para decir, para convocar al paro, mostraban su manito, además cuando en el escenario de PDVSA y todo lo que fue el paro petrolero, ellos se pusieron al frente de todas las acciones. De alguna manera habían factores que no se mostraron. Por ejemplo, esa jerarquía militar que estaba abiertamente operando en el golpe de Estado, desinformando a lo interno, y eran actores. Pero en aquel momento la estrategia mediática fue ponerse toda su plataforma y su poder comunicacional en el tapete. Eran los periodistas, los anclas, los moderadores de los programas, los principales convocantes. No encubrían el tema solamente como aquí hay una información y nosotros estamos imparcialmente diciendo esta verdad, sino que asumían abiertamente su postura golpista. En este caso, aquí hay varios actores con roles diferentes. Unos llaman a la violencia abierta, tienen para eso una plataforma que no necesita mostrar quién está detrás de la noticia, las redes sociales. Tienen toda la estrategia de los rumores. Tienen además una participación muy abierta de actores internacionales convocando estas acciones, pero no están en el escenario nuestro. Desde Miami, desde Bogotá, desde Madrid, en todo el mundo están articuladores y anclas en esta operación. Antes los actores nacionales tenían la batuta y el protagonismo. Entonces aquí tienen roles distintos. Hay medios abiertamente convocando al golpe y hay otros que aparentan una supuesta imparcialidad. Entonces el tema es, en este momento, es una operación mucho más sutil, ¿no? montada, hilada, porque ya sufrieron un fracaso, porque ya no subestiman a las fuerzas populares y a la Unión Cívico-Militar. En este momento han traído además actores en el terreno real, como el paramilitarismo, los mercenarios que llegan, que también están operando en las comunidades populares. Si en aquel momento la presencia del pueblo en Miraflores, la presencia del pueblo en Fuerte Tiuna, en todas las plazas Bolívar, en el país, en los cuarteles militares, fue algo que impidió su agenda, hoy pretenden que los espacios de conflicto sean los escenarios populares. Y para ello han utilizado toda una estrategia de terror, que son las prácticas de violencia criminal, que realmente es violencia política encubierta, para ir controlando territorios a nivel nacional. Entonces, estamos frente a una operación donde los mismos actores están dirigiendo, pero están jugando con roles distintos y han participado con mucha más fuerza los actores internacionales.
¿Cuál es tu balance entre esa estrategia, el rol de los medios, el aspecto internacional? Parecía que está mucho más engranado y por eso parece mucho más peligroso, precisamente, pero también porque se da en un contexto, Gustavo, de que hay unos problemas económicos serios en el país, ¿no? Sí, precisamente hablábamos de lo sofisticado de los nuevos métodos, es decir, hay una actualización de los mecanismos de la guerra que no son precisamente los mismos de 2002. Lo explicaba bien Blanca en cuanto a quién pone la cara y a quién pone, digamos, su imagen frente a la desestabilización. La guerra no convencional es no convencional precisamente porque, digamos, deja atrás la tradicionalidad de la guerra como la conocíamos. Es decir, la guerra no convencional, por ejemplo, no está regulada por estatutos internacionales, no está regulada ni, digamos, responde a ningún organismo multilateral, por ejemplo. Ni siquiera hay que cumplir las reglas de la guerra, porque en la guerra hay normas éticas. Sí, claro, claro, establecido digamos, en estatutos y en consensos de países. Todo eso desapareció. Por eso estamos viendo, digamos, la renovación del mundo político como lo conocemos, y eso es lo peligroso y lo definitorio de este momento. ¿Por qué Venezuela? Porque Venezuela representa un polo dinámico de la región y que, digamos, es público y notorio toda la aceleración política en favor de los pueblos que inauguró el chavismo. Ahora, ¿por qué la guerra no convencional contra Venezuela? Precisamente por su fortaleza política y su fortaleza ética. Esto es una guerra, digamos, que empezó a instalarse, por ejemplo, en la fragmentación de Yugoslavia. Luego se aplicó la primera invasión en la invasión a Irak en 2003, hubo elementos como tales, pero después de la invasión a Libia en el 2011, vimos cómo ejércitos mercenarios fueron inyectados en puntos estratégicos de la población. El caso sirio es muy expresivo en ese sentido, por ejemplo, en cómo falsearon los relatos, en cómo hicieron una campaña previa de desprestigio a sus liderazgos, dividieron y trataron de quebrar el país desde adentro con acciones muy similares a las que nos imponen ahorita. Es decir, lo que estamos viendo nosotros y lo que vamos a ver pasado mañana es apenas una continuación de lo que se ha venido dando de 3 años para acá, de la intensificación de los mecanismos de la guerra. ¿Por qué Diosdado y el presidente Maduro insisten en mostrarle el rostro de los verdaderos creadores de esta guerra? Porque son los que han generado las condiciones para que haya violencia en el territorio, aun cuando ellos no aparezcan. Por eso es tan importante decir la verdad y es tan importante decir quiénes son los que están detrás de esta guerra. Porque lo que vemos en cámara, en pantalla, los que vemos en Voluntad Popular son muchachos, digamos, que están haciéndole un mandado a unas corporaciones súper poderosas que están detrás de los recursos petroleros, minerales, acuíferos, y mucho más importante, en mi opinión, detrás de, digamos, la fortaleza moral y ética que representa el chavismo para la región. Como referencia, ¿no? Sí, como referente político. Fíjense, esta tarde el presidente Nicolás Maduro, después de convocar este programa, estuvo en un acto con delegados obreros, en todo este fortalecimiento, pues, de las redes populares hacia la gran misión Abastecimiento Soberano. No sé si tenemos listo el sonido del presidente Nicolás Maduro cuando señaló a uno de los actores políticos. Y yo quisiera entonces hacer, ya hablando de nombres y de ubicaciones, esa comparación entre quienes dirigieron el 2002, muchos salieron, otros no salieron, y quienes pueden estar detrás de la amenaza de violencia y esta profecía que ellos han lanzado para estas próximas horas. Vamos a escuchar al presidente. Si alguien me preguntara cuál error ha cometido usted, presidente Maduro, haber subestimado la guarimba del 2014, porque veníamos de una gran victoria electoral. Nunca pensé que el imperialismo gringo lanzara esa embestida y pagara millones de dólares en el mundo para tratar de derrocar la revolución bolivariana, cuando habíamos dado un ejemplo de civismo, de democracia, de constitucionalidad, y utilizaron a su brazo armado el Partido Voluntad Popular, que lo denuncio, es el partido de la violencia golpista que está metido en el golpe de Estado del 1 de septiembre. Y todo el que se coma la luz va a ir preso, sea quien sea. Así se lo anuncio a los actores del fascismo, del golpismo y de la violencia política. Bueno, Voluntad Popular parece ser lo denuncia el presidente como el instrumento, pero ¿qué otros instrumentos están aquí? ¿Qué otros operadores? ¿Cómo se puede, nuevamente, aunque Blanca ya se le señalaba la diferencia clara de que
antes dieron la cara, ¿no? Recordemos la CTV, Fede Cámaras, la propia Iglesia. La Iglesia también ha dado declaraciones en estas últimas horas, en estas últimas semanas muy duras. Yo creo que es importante, porque cuando tú decías este ataque en un escenario económico complejo, la verdad es que parte de la guerra fue justamente crear el escenario económico. Sí, la guerra tiene una avanzada económica y una avanzada también en el terreno de la violencia criminal, que comenzó desde el 2004 ya de manera sistemática en nuestro territorio. Pero es importante decir, ¿por qué este aceleramiento de la violencia? ¿Por qué en un momento en que ellos podían haber tenido ventajas importantes, claro, al tener una victoria legítima, al tener una victoria en el poder electoral, en el poder legislativo, terminan ellos implotando la propia Asamblea Nacional, destruyendo la plataforma que habían conquistado, porque obviamente la actitud de esa directiva de la Asamblea Nacional es la de acabar con las instituciones, y empezaron por la propia Asamblea, porque no se mandan ellos. Es decir, aquí la dirección, los tiempos los están poniendo los imperialistas, los gringos. Esa dirección política que no es el pueblo de Estados Unidos, pero es la dirigencia de Estados Unidos. Y la agenda es una agenda de guerra, y por eso vemos a Temer en Brasil, que es inexplicable cómo se pudo legitimar un golpe de Estado bárbaro como el que se está dando en Brasil, o la violencia con la que aplicó y está aplicando Macri medidas absolutamente impopulares en Argentina, o la provocación y situación que se está generando en Ecuador al presidente Correa, o esta acción horrenda que ha pasado en Bolivia. Entonces vemos que es un plan para toda la región. ¿Y por qué digo que no tienen tiempo? Porque están acelerando esto. La verdad es que Venezuela les de alguna manera impidió el control que ya ellos pensaban iban a tener en el siglo XXI sobre nuestro territorio cuando paró el ALCA. Esa primera acción del comandante Chávez en el año 2000 en la cumbre de Quebec de no estar de acuerdo con el ALCA marca un tiempo histórico fundamental para el continente latinoamericano. La entrega de nuestros países a las transnacionales quedó suspendida ya definitivamente en el 2005, cuando el presidente Chávez, el presidente Kirchner, Lula, Tabaré, un conjunto de presidentes con una posición digna, escuchan a los pueblos que estaban en contra del ALCA y se para el ALCA. El ALCA era fundamental para la agenda de guerra que tienen los Estados Unidos ante una economía, la de ellos, que cada vez está más en una situación de crisis, de debacle, donde solo pueden mantener su poder, su hegemonía a través de la guerra. Para eso necesitaban el control absoluto de la región, y lo que hace el comandante Chávez es abrir la región a la visión geopolítica bolivariana, de mundo multipolar, de mundo pluricéntrico y de patria grande latinoamericana. Despertó además el inicio de procesos constituyentes, de gobiernos progresistas en toda la región. La ofensiva final para ellos era la partida física del comandante Chávez. Para su sorpresa, igual que en el 2002, el pueblo venezolano ha sabido mantener la revolución y mantener la ofensiva, porque no ha parado el presidente Nicolás Maduro de seguir en el mundo con una posición beligerante de crítica al sistema dominante y además de convocatoria a la unidad latinoamericana. Entonces, estamos frente a un escenario donde ellos tienen una arremetida, tienen en este momento la iniciativa política, porque crearon las condiciones a partir de la baja de los precios petroleros, la guerra económica, su avanzada con la violencia criminal, pero realmente los que vamos en ofensiva somos los pueblos latinoamericanos por primera vez en más de 200 años, que estamos logrando niveles de unidad importantes y donde por primera vez las fuerzas patrióticas y progresistas cuentan con mayorías tan grandes que le permiten las movilizaciones que hoy se están dando en Brasil, que hoy se están dando en Argentina. Entonces, esta es una guerra de larga data, que tiene tiempo, y además esta coyuntura que vamos a vivir en septiembre no es ni la final ni la definitiva. Esa es la pretensión, además es lo que han
ellos han querido imponer como parte de la guerra psicológica, que es uno de los elementos fundamentales, es el final. No hay más nada que hacer. Como si mágicamente el 1 de septiembre desaparece el chavismo. Y además es un decreto para la región. Han dicho que es el final de la década, que se acabó, es que un fin de ciclo. Han intentado imponer en el imaginario social que vamos en retroceso. Lo que vamos es para adelante y lo que se va a consolidar en este continente es una victoria de los pueblos que queremos ser libres. William, sí, fíjate, a mí me gustaría destacar el carácter global del conflicto. O sea, porque no podemos separar, lo decía Diosdado hoy, por cierto, no es Venezuela, ¿vale? No solo es Venezuela, es una región y una región está conectada a unas dinámicas financieras, políticas, de intereses, una relación de intereses en el globo. Porque, digamos, el globo está dominado, ocupado por un sistema global que es el capitalismo, que ahora mismo está en crisis, una crisis sistémica, producto de sus propias contradicciones, ha cumplido su ciclo. ¿Qué necesita, digamos, la élite financiera? Necesita destrozar, quebrar las estructuras que en un momento le sirvieron, como son las estructuras de los Estados-nación, imponer gobiernos corporativos que, digamos, negocien en el territorio con pequeñas organizaciones que no representen intereses de nadie, sino a los intereses de ellas mismas. Por eso en Venezuela, en el año 2001, que es el documental que acabamos de ver, el 2002, perdón, con la inauguración del chavismo como referente político, quiebra con todos estos planes de dominio, como dice Blanca, unipolar, e impone, digamos, una nueva narrativa y un nuevo relato. ¿Cómo se han instalado las nuevas guerras ahora, posterior a estos años? Se han instalado a través de narrativas, a través de los medios, a través de corporaciones mediáticas que, si tú revisas quiénes son sus propietarios, terminas dándote cuenta que son los mismos bancos, los mismos grupos de presión, las mismas élites financieras que son dueños de estos medios. Venezuela vive un asedio mediático actualmente y la guerra principalmente es por la instalación de un relato y una narrativa que justifique, repito, la invasión. Se le instaló a Siria. Ahora, ¿a través de qué actores en el terreno y con qué plata se mueven los actores en el terreno? Y ahí entramos en el ámbito que denunciaba el presidente Nicolás Maduro con voluntad popular. Se instala primero con el financiamiento de propagandistas que hacen el trabajo inicial, que son las ONGs. Sí, estamos viendo ONG, nuevos partidos y nuevos medios, ¿no? Exacto. O sea, y nuevos rostros frescos. En Venezuela en 2007 se inauguró, bueno, no se inauguró, digamos, aquí en Venezuela vimos cuál fue el primer intento de lo que se llama una revolución de color, que es una revolución mediática, una supuesta revuelta popular de jóvenes despolitizados y alejados de los partidos tradicionales. ¿Quiénes son los que están al frente ahorita de los actos más desestabilizadores y más, digamos, con el verbo y la acción más agresiva? Los protagonistas del intento de revolución de color de 2007. John Goycochea, por ejemplo, que es uno de los que está detenido por, digamos, poseer elementos explosivos y tenía en su poder. Tú ves los otros rostros de voluntad popular y nacieron en ese momento. Claro. Y nacieron también... Una generación política, ¿no? Una generación que nació del relato de las ONG y que además que son financiadas, por ejemplo, un dato. Según cables filtrados por Wikileaks, de 2003 a 2011, hay más de 15 millones de dólares invertidos en ONG y en la fundación de nuevos liderazgos. Un dato expresivo también de las acciones en el territorio de este partido. Si te pones a revisar los municipios donde se hicieron ensayos de saqueos coordinados, te das cuenta que todos son controlados por alcaldes y concejales de voluntad popular. Estamos hablando del municipio Torbes, estamos hablando del municipio Valera, estamos hablando de Socopó, estamos hablando de Chaguarama, por mencionar 4 casos solamente, donde hubo una programación de supuestos saqueos y que los organismos de seguridad del Estado desinstalaron y, digamos, desconectaron rápidamente estas acciones para imponer lo que ha sido nuestra doctrina, además como país y como fuerza política, que es la paz. Fíjense, aunque es invisible, es muy visible, y ya Blanca lo decía, es muy real la guerra, porque hay muertos. O sea, cuando se infiltran elementos paramilitares, uno ve, por ejemplo, el surgimiento en Venezuela de formas delictivas que no son consistentes, sí, vamos a decir, con la cultura delincuencial histórica de Venezuela, como los descuartizamientos o como el cortarle la cabeza a una persona. Es decir, eran formas que eran absolutamente ajenas. Bueno, en Venezuela ha habido secuestros, asesinatos, es decir, las formas... delincuencia organizada, puede ser que había en Venezuela, pero esas formas nuevas que aparecen, que son consistentes con nuevos medios, o sea, hay una transformación de la estructura de poder mediático de los medios tradicionales hacia los medios digitales, que además caen fuera de regulación, o sea, son más difíciles de controlar, operan desde el extranjero,
gran parte de los capitales que se fugaron de Venezuela están invertidos hoy en estructuras mediáticas en España, en Colombia, en Estados Unidos, para desde allí financiar. Es decir, incluso se ha utilizado pues, los propios recursos extraídos del país de forma indebida, por corrupción, por lo que sea, para luego este financiamiento. Es decir, ellos han dicho en piezas que se han filtrado de que tienen una cantidad de recursos detrás de financiamiento y que ahora por eso es que te sienten con ese poder. ¿Cómo se expresa eso en estos momentos? Hoy, y la pregunta específica es la siguiente, Diosdado Cabello decía que se está tratando de crear, entre otras cosas, pues no sabemos cuántas cosas, pero entre otras cosas, la simulación, es decir, se descubrieron a unas personas con unos trajes y con unas armas simuladas, es decir, que se pretende como grabar una escena tipo la Plaza Verde en Libia o las operaciones que se han montado en Siria, como para mostrar a un grupo importante de funcionarios o de personas de seguridad matando a las personas. ¿Qué tipo de cosas podemos esperar en función de que la gente esté prevenida de esa situación? Pero lo vivimos nosotros, que fue la finca de Actari. ¿Cuál era el objetivo de más de un centenar de paramilitares? Disfrazarse con el uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e ir a Miraflores. La idea era, el objetivo era el magnicidio contra el comandante Chávez, pero diciendo que eran fuerzas venezolanas de manera de fomentar el escenario de la guerra civil. Es decir, eso ya lo tenían montado, ya lo intentaron imponer en nuestro país. Entonces, esos falsos positivos, además tú decías, estas prácticas de violencia que no estaban asociadas a Venezuela. Bueno, eso es ya un plan que lo han aplicado. Es decir, ¿cuál es la práctica del Estado Islámico? El degollamiento, la crucifixión, la incineración, toda esa cosa. Pero veamos cómo funcionan también esta violencia paramilitar en México. El degollamiento. Esto es parte del nuevo ejército, en esta guerra no convencional, un ejército formado por mercenarios que pueden trasladarse por todo el mundo. Por eso vemos que en la acción en Libia, la violencia criminal, habían actores hasta latinoamericanos, habían paramilitares colombianos operando en la captura de Gaddafi. Es decir, esto es el ejército montado en esta nueva fase de la barbarie, de la bestialidad, de la brutalidad imperialista para generar shock, conmoción, pánico. Es terrorismo. Es la práctica del terrorismo que ellos han dicho que van a perseguir, es el terrorismo, lo que han fomentado, lo que han cultivado, y para eso tienen drogas, armas y dinero para fomentarlo, y han creado este ejército que se desplaza. Entonces, nosotros estamos frente a un escenario que en el caso venezolano, digo, no pasará, porque todas estas fuerzas terroristas están acostumbrados a actuar sobre población civil indefensa y en muchos casos con la ayuda, en el caso de Colombia o en el caso de México, de las Fuerzas Armadas, que son las que apoyan el paramilitarismo y fomentan el paramilitarismo. Así que en el caso venezolano, ahí estas fuerzas terroristas y toda esta acción paramilitar se enfrenta a un ejército regular que por primera vez en nuestro continente, en este siglo XX, siglo XXI, no actúa como ejército invasor, sino que actúa como un ejército en defensa de la patria y en defensa del pueblo. Además que tiene ahora un elemento que es el vínculo con el pueblo, que es la Unión Cívico-Militar. Sí, es una de las frustraciones más grandes, digamos, de toda de la dirigencia interna y de los, digamos, los orquestadores desde afuera, no haber podido cumplir el ciclo militar o paramilitar o irregular, como también se le llama en el terreno. Es decir, no han podido, por más de que financien bandas criminales paramilitares y por más de que intenten coordinar, no han podido. Pero es un elemento sumamente peligroso del escenario de la guerra, porque digamos, es el que confronta y el que permea en los espacios más vulnerables de la sociedad. El ejército lumpen, pues el ejército que, digamos, en el caso del Medio Oriente tiene características religiosas fanáticas,
pero en el caso, digamos, de este lado, tiene características, digamos, fundamentalmente económicas, es decir, el pago por protestar, ¿no? Todo ese tema de que aunque se en el Medio Oriente también se ha descubierto que lo que está detrás es el dinero. El elemento religioso no tiene ningún peso real, sino mediático. Sí, pero digamos, en el caso venezolano, tú ves la relación directa que existe entre la mediática, la política y estos ejércitos. Por ejemplo, un caso que nosotros analizamos en Misión Verdad, el tratamiento mediático que se le dio cuando los órganos de seguridad del Estado desmantelaron la banda del Picure. Por ejemplo, el tratamiento mediático que se le dio, el control de daños que se le hizo a una operación como esta fue impresionante. Es un caso de estudio que deberíamos en algún momento sacar a luz. No sé si ustedes vieron que en los medios, por ejemplo, en grandes diarios, el Nacional 2001, tuiteaban y los titulares eran: se confirma el asesinato del Picure. Casi que de pésame, eran... Sí, hubo incluso una mancheta de Miguel Enrique Otero, que casi que era una declaración de pésame, es decir, decía, algún día se iba a equivocar. Y que además... Es decir, el Picure se equivocó, pues porque fue abatido en un enfrentamiento, entonces fue un error que cometió. Días antes los medios lo llamaban el Robin Hood venezolano. O sea, imponiendo un relato ahí de que la comunidad, digamos, tenía cierta protección sobre él. Es que hasta ONGs como Provea, por ejemplo, nosotros tenemos el histórico, afirmaban que crecen las denuncias del ensañamiento policial contra la banda del Picure y contra el Picure. O sea, el tratamiento y la protección que generan los medios y la política y los actores políticos venezolanos antichavistas a bandas criminales paramilitares es muy expresivo el caso de cómo les sirven estos ejércitos a ellos y cómo estos ejércitos están subordinados a estos tipos. Pero es importante... Me quedan 2 minutos para cada uno, ¿no? Me quedan 5 minutos en total. Es un tema interesantísimo, de verdad, que da para mucho, ¿no? Nuevas narrativas, nuevos medios, nuevas formas de financiamiento, nueva cultura delincuencial. Es decir, hay una recomposición, como decía Blanca, de una nueva ofensiva del imperialismo y del neoliberalismo que adoptar nuevas formas. Pero en estos minuticos que nos quedan, brevemente, más pensando en estamos a unas horas del 1 de septiembre y de la respuesta y del mensaje a nuestro pueblo. Sí, fíjate, pues nada, hacer, digamos, hincapié... Y al pueblo venezolano en general, porque aquí hay una gente que también está sometida a esa incertidumbre, ese miedo, ¿no? A esa idea de que parece que el mundo se acaba el 1 de septiembre. Sí, yo decía al principio, ¿no? De lo importante de hacer la memoria histórica de la clase, del chavismo como fuerza fundacional, en principal de este territorio y de la región, y la propuesta chavista como una propuesta civilizatoria al mundo entero, aunque se rían de nosotros por decir estas cosas. Hacer, digamos, análisis muy responsables sobre lo que está pasando y, digamos, seguir analizando y seguir, ¿cómo podría decirlo?, respaldando las acciones de la dirigencia en ese sentido, porque han logrado continuar la doctrina política, social, militar y de guerra de Hugo Chávez, que ha sido desconectar, diluir el odio, diluir la guerra con mecanismos políticos, imponiendo el hecho político, el diálogo político, como elemento fundamental del entendimiento, principalmente del país, del pueblo, y después con las fuerzas políticas que quieran hacer política en Venezuela. Es decir, imponiendo la política por encima de la violencia, diluyendo el odio y pues trabajando desde las profundidades de nuestro territorio por apartar cada vez más a estos sectores que quieren, por mandato extranjero, por mandato corporativo, por mandato transnacional, imponernos a nosotros una guerra civil. Bueno, mi mensaje no es solamente para el pueblo patriota, chavista, sino para todos los habitantes de esta nación, de esta patria nuestra, los que respiramos el mismo aire, vivimos en el mismo territorio, esta es nuestra casa. No caigamos en la trampa en la que han caído otros pueblos. Hoy lamenta todo el pueblo libio el horror, hasta los que estuvieron en contra de Gaddafi, los que seguramente en algún momento fueron opositores. En Libia ya no hay una nación. Y eso, el impacto, las consecuencias de eso, las sufrirán por siempre las nuevas generaciones que de alguna manera puedan sobrevivir en ese territorio. Igual vemos el horror que ha sido la guerra en Siria, pueblo que aún resiste y estoy segura que lograrán la victoria, pero ha sido de un impacto gigantesco, costo social, horroroso, de destrucción de toda su infraestructura, de la presencia de esas bandas terroristas que no
ubican quién está o no está con el presidente, sino que actúan contra todos los sirios. Nosotros tenemos una casa común. La solución no es destruir la casa y entregarla a quienes jamás van a apreciar a este pueblo ni lo van a considerar ciudadano. Hoy la batalla es por la paz y de esa batalla, de que logremos esta paz, somos responsables todas y todos los venezolanos. No importa qué posición ideológica tengan, no nos dejemos atrapar por la agenda de un imperio que necesita nuestro petróleo y que quiere eliminar a como dé lugar la posibilidad de una patria latinoamericana que sea para el beneficio de todas y de todos nosotros. Este es un momento de llamar a la sensatez, de llamar a la razón, de que no nos dejemos atrapar por el Twitter y el Facebook y toda la campaña de rumores y que nos reencontremos con nuestra espiritualidad y además con la posibilidad de convivir solidariamente en un país donde todas y todos podemos expresarnos libremente como se ha hecho hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias, Blanca, por ese mensaje. Muchísimas gracias Gustavo, por este análisis. Y a ustedes, a quienes nos estén viendo, los usuarios de Radio Venezolana de Televisión, quienes nos hayan seguido de la cadena nacional de radiodifusión, muchísimas gracias por compartir estos momentos, estos documentales, estas reflexiones y como dice Blanca, lo que está en juego es la paz, lo que está en juego es la patria y la patria es de todos y todas. Nos vemos en un próximo teléfono.